Benjamín Fernández Bogado, digo bien, el que fue a Harvard a comer empanadas, sigue dolido porque en este gobierno no se le dio el putubó. No puede ser. ¿Tenemos informe? Quizás, cuando aún no estaba tan ensobrado como ahora, verlo a Benjamín Fernández Bogado en el noticiero del Sistema Nacional de Televisión Cerro Corá y dinamizando con Arturo Rubín los bloques de deportes era algo rescatable, por la seriedad que al menos en ese entonces mostraba o parecía tener para presentar las informaciones. Pero pasando el tiempo y con todo el peso que tiene, fue rodando de a poco hacia la vereda de los zurdos ONGeros y socialistas empobrecedores, defendiendo la idea de un Paraguay supuestamente desarrollado, pero bajo los preceptos del socialismo. Frustrado, últimamente presenta en sus plataformas, así como a veces, al Paraguay más haitiano y como si fuera la comunidad más pobre de África, como que no es un país, sino un asentamiento en Sudamérica, una aldea, una comarca. Pero es Harvard, y mientras predica moral y dispara contra el gobierno, omite algunas cosas que aquí, pero con mucho gusto les vamos a contar. Ya lo hicimos varias veces, pero los jueves son de TVT. A su paso por la administración pública, en particular en el sistema universitario, revela un expediente muy difícil de justificar. Cobros multimillonarios, cargos simultáneos, ausencia de controles y nula transparencia sobre su productividad académica. Conforme a los datos oficiales, entre el 2015 y 2016, Benjamín percibió sumas millonarias como funcionario en las universidades Nacional del Este y Nacional de Caaguazú. Lo más llamativo no es solo la cifra, sino las condiciones en que se dieron estas relaciones laborales. En el 2015, en mayo, accedió a la Universidad Nacional del Este con un sueldo de 3.954.600 guaraníes en carácter de contratado. Sin embargo, en su ficha figura una observación que genera muchas sospechas. Dice, el docente está eximido del control de horario de entrada y salida en la institución, o sea, era un fantasma. No obstante, el horario de trabajo del mismo está establecido según el cronograma de clases presenciales y aulas virtuales. En otras palabras, no marcaba ni entrada ni salida. Su cumplimiento quedaba librado a, entre comillas, cronogramas que nadie verificaba pública y correctamente. Ese mismo mes, a más de 200 kilómetros de distancia, empezó a figurar en la UNCA con 3 cargos simultáneos. Profesor titular de Derecho con un sueldo de 2.472.300 guaraníes, titular de Análisis y Planificación de Políticas Públicas con un sueldo de 2.472.300 guaraníes y docente investigador con un salario de 5.700.000 guaraníes. Así, sus ganancias alcanzaban 10.644.600 solo en UNCA. En julio del 2015 apareció otra vez en ambas universidades. En la UNCA se registraron cambios de unidad académica. Ahora pasaba a figurar como docente investigador del rectorado y docente de la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas, pero el monto se mantuvo en 10.644.600 guaraníes. En septiembre del 2015 seguía cobrando el mismo monto en UNCA. En la UNE ya no se registró el ingreso. Octubre de 2015 mantuvo su salario en la UNCA, supuestamente cumpliendo funciones solo los viernes, de 8 a 10 de la noche. En noviembre de ese mismo año repitió monto de 10.644.600 guaraníes. En diciembre cobró el doble, 20.339.200 guaraníes, sin justificación detallada en registros públicos. Para enero y febrero del 2016 pasó a cobrar 8.172.300 guaraníes cada mes por las funciones de docente e investigador ndallico. Se supone que debía estar en clase los días lunes de 8 a 10 de la noche y viernes de 6 de la tarde a 8 de la noche. ¿Dónde están los registros? ¿Qué contenidos impartió? ¿Qué investigaciones hizo? Entre marzo y noviembre del 2016 dejó de figurar como investigador y comenzó a cobrar solo como docente. No hubo investigaciones conocidas publicadas en ese tiempo. Para diciembre del 2016 volvió a aparecer como investigador cobrando 5.419.600 guaraníes. Una investigación express ndallico para cerrar el año.
Bueno, durante ese periodo, estudiantes de la UNCA comenzaron a denunciar públicamente su ausencia en clases y empezaron a acusarlo de bloquearlos en redes sociales al ser cuestionado. La función de docente investigador, entre comillas, implica producciones científicas, generación de conocimiento y divulgaciones académicas. En el caso de Fernández Bogado, no hay registro público de ninguna investigación académica vinculada a esos años. Tampoco existe evidencia documentada de sus clases, horarios, evaluaciones, contenidos impartidos. Entonces la pregunta es, ¿por qué cobraba si no enseñaba ni investigaba? Una figura mediática con pies de planilla. Mientras en los medios señala con el dedo a políticos, funcionarios, tratando a otros de planilleros, los datos muestran que su propio paso por la administración pública está marcado por prácticas similares. Cobros sin control, cargos múltiples, distancias físicas imposibles de cumplir y nula productividad. Así que Benjamín Fernández Bogado se llevó cientos de millones del Estado sin que hasta hoy haya explicado qué es lo que hizo para merecer toda esa plata. Las universidades donde figuró como docente jamás tampoco aclararon qué investigación es lo que hizo, qué clases dio o cómo justificó su agenda o qué aporte científico lo que ayudó a descubrir que efectivamente se puede vivir en Marte y se pueden construir ahí varios puentes de Ñandutí a lo Arnoldo. En cualquier país serio, esto podría generar una auditoría inmediata y un pedido de devolución. En Paraguay, por ahora, solamente queda la memoria de los estudiantes que lo recuerdan como ausente y los datos abiertos que lo confirman. Encima, se ufana de que fue a Harvard, pero él no dice que solamente fue ahí para comer empanadas.